No me digas. No me digas. Con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo y con el gusto de tener a dos súper invitados de lujo el día de hoy. La licenciada es Ana Cristina Ruelas, que es la coordinadora para México y Centroamérica de Artículo 19, ¿verdad? Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a tu audiencia por escucharnos. No, de veras es un placer. Y además al licenciado Diego Martínez, que es responsable de protección y defensa de derechos de la información del Guardia Artículo 19. Sí, soy abogado del programa de protección y defensa y bueno, agradecerte a ti y a todos los que nos están viendo por este espacio y por la plática. Además, ¿por qué están ellos dos acá? O incluso de ellos dos. Hay más del equipo de trabajo de Ana Cristina que está aquí, porque hay la intención de a rato, a las 9:30, van a estar con los compañeros del INAI presentando un informe de lo que pasó en las comunidades de Tatsiú, lo que pasó en Sellé, ¿no, Ana Cristina? Sí, definitivamente. La idea de la visita desde Artículo 19 acá a Yucatán tiene que ver o tiene dos motivos. El primero tiene que nosotros llevamos ya acompañando tres casos de agresiones a periodistas de manera integral desde el 2014, agresiones que se han ido dando y que de alguna manera se intensificaron en las últimas semanas a través de diversas campañas de desprestigio en contra de los compañeros Edwin Canché y Bartolomé Canché en los municipios de Sellé, en el municipio de Sellé, aquí en Yucatán. Y para nosotros era importante, por un lado, impulsar desde Artículo 19 un reconocimiento claro de la importancia del periodismo en la ciudad, pero también a nivel mundial. Hoy, si no reconocemos que el periodismo es aquel que nos brinda información todos los días, que es el que nos permite generar diversas ideas o diversas narrativas a las que el Estado nos quiere proveer, ¿no? A lo que el Estado quiere que sepamos. Entonces estamos muy desprotegidos como sociedad. Necesitamos también reconocer que las y los periodistas están sujetos de riesgo todos los días, que tienen que vivir bajo la resistencia. Y en ese sentido creo que es importante saber que si protegemos a un periodista como sociedad, estamos protegiendo automáticamente nuestra capacidad de estar informados y de ejercer libremente nuestros derechos en el espacio cívico, allá afuera, en las calles. Acá es algo muy importante, Ana Cristina. Aparentemente no nos damos cuenta que el trabajo periodístico no se realiza solamente acá en la capital de Mérida, sino además en el interior del estado, en Peto, en Quizimín, en Valladolid. Hay compañeros periodistas que día con día se la están jugando, por así decir, y sin embargo es la misma policía o la misma autoridad que son los medios de represión en contra de esos periodistas. Incluso tú decías, hacen campañas, ahora es muy fácil hacer una campaña por medio de Facebook y desprestigiar a un periodista, y sin embargo el periodista está en total indefensión, y los funcionarios policías como si nada, o sea, y que siguen, simplemente por el hecho de que no gustarles que un periodista los exhiba. Definitivamente, creo que es importante reconocer que la libertad de expresión no solamente tiene que ver con los discursos que son empáticos a quien escucha. La libertad de expresión protege aquellos discursos incluso que pueden ser críticos, ofensivos, a veces perturbadores. Y el problema con los funcionarios públicos hoy en México, que son y representan la mayor amenaza en contra de la prensa, es que pues tienen la piel muy delgada y quisieran escuchar solo lo que ellos piensan de ellos mismos. Y esto genera, pues sin duda, un ambiente muy hostil y peligroso para ejercer el periodismo, porque cuando un funcionario público quiere que su verdad sea la única verdad, pues lo que quiere es un Estado autoritario, ¿no? En el que nadie pueda pensar diferente y pueda estar en un ambiente plural. Lo que tenemos que reconocer es que la diversidad
escuchar voces distintas, lo que nos permite es crecer, ¿no? Saber que en este pueblo, aunque sea lo más pequeño posible, hay personas que piensan diferente, y eso es lo interesante y lo que nutre a nuestro país o a nuestro estado o a nuestra comunidad. Y respecto a lo que tocas, que creo que es muy importante, hay que tomar en cuenta que hay muchísimos periodistas alrededor del país que han decidido hacer periodismo en sus comunidades ante la necesidad de información. Y esto me lleva al otro tema por el que estamos aquí. Desgraciadamente en México, las autoridades no han entendido que todavía el 54% de nuestra población no tiene acceso a Internet, y más que nada en las poblaciones más alejadas. Entonces, los gobiernos piensan que con poner a información en sus portales de Internet ya están saciando la necesidad de información que tienen estas comunidades, sin darse cuenta que es importante acercar la información. Por ejemplo, cómo se están tomando en cuenta las voces de las comunidades en Yucatán para desarrollar proyectos productivos, cómo se están tomando en cuenta las voces de las comunidades para desarrollar proyectos de salud. Realmente se está acercando información para que la gente mejore su nivel de salud, su nivel educativo. Estas son actividades que desde los gobiernos se tendría que estar garantizando, y por eso para Artículo 19 estar aquí y hoy representar esta actividad que estamos tratando de echar a andar junto con el INAIP tiene que ver con impulsar que desde las instituciones que generan esta información entiendan que para que la gente cambie y pueda generar desarrollo y bienestar, es responsabilidad de las instituciones acercar la información a la gente, ¿no? Ahora lo que se piensa es que la gente se acerque a la información, pero es responsabilidad de las instituciones rendir cuentas, acercar la información a la gente, decirle lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Pero como tienen miedo las instituciones de decir lo que está pasando, cómo lo están haciendo, etcétera, pues entonces lo que sucede es que existe una nube de información que provoca incertidumbre en las comunidades. ¿Y qué es lo que sucede? Las y los periodistas entran, agarran la información y se la llevan a la gente, y entonces se convierten en enemigos del poder. Toca decir algo interesante en cuanto al trabajo con el INAIP, Diego, que tú estás allá como responsable de este tema. Aquí en el INAIP, y lo digo claro, aquí hemos tenido a Aldrin, resulta que el INAIP parece ser una barrera contra los periodistas, porque solicitamos información y esperamos los 10 días hábiles, 15 días, que dice la ley, y simplemente hay una negativa afecta. En el 90%, el 10% te envía una información y está rayado todo, ¿sí? Como si fuera la KGB. Así le envían las autoridades. Después se lo vuelves a solicitar, te conformas ¿y qué pasa con los compañeros periodistas? ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie, con todos? Que simplemente, pues te desesperas, tienes que ir cada vez a buscar la información, a que te den información, pero como sabes que no va a haber, porque, oye, el INAIP, mi querido Aldrin, y se lo he dicho, ¿estás de acuerdo? Me dices tú que no, pero sin embargo, nos pasó. Más de 45 documentos, solicitudes hemos hecho a un municipio. Sin embargo, ahora sí, con lo que le hace el viento a Juárez, nada, te inconformas. Entonces tú como ciudadano, mi querido Diego, ¿qué puedes hacer? Sí, bueno, contarte un poquito y contarle a todas y todos los que nos ven, que bueno, más bien la responsable, que la que pudiera tener más claridad al respecto es Ana Cristina. Y solamente me gustaría un poquito complementar previo a que Ana nos pueda contar un poquito más acerca de qué opina con el INAIP, que el trabajo que estamos haciendo aquí en Yucatán también obedece muchísimo a la participación y al apoyo que nos ha dado la organización local Indignación. Sin duda, sin el equipo de Indignación no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos acompañado estos casos, y me parece importante referirle a toda la gente que nos escucha que es importante también el reconocimiento de esa organización local como una organización aliada y cercana al artículo 19. Además de esto, contarles a todas y a todos que el 50% de las agresiones, como tú lo mencionabas, proviene de funcionarios públicos, de acuerdo a la documentación que ha hecho el artículo 19. Entonces, esto nos da una línea de muchísimas cosas de por qué se siguen repitiendo las agresiones. Cuando un funcionario público local, estatal o federal es el responsable, generalmente obedece o está, digamos, planteando el terreno para que exista impunidad.
¿Por qué? Porque el Estado generalmente no se va a investigar a sí mismo. De eso también vamos a platicar en un rato. ¿Por qué? Vamos a presentar también un informe que hicimos, un informe especial que se llama el protocolo de la impunidad. Existe un protocolo de investigación en casos de delitos contra periodistas, pero nosotros hemos encontrado la línea del protocolo de la impunidad, es decir, lo que se deja de hacer o cómo se garantiza que existe una impunidad. Y también encontramos por ahí el ABC de la impunidad y de eso también estaremos platicando. Ana, si nos quieres contar un poquito de lo que decía Gerardo. Pues en principio creo que es importante tomar en cuenta dos cosas. Históricamente, las y los funcionarios tienen una cultura patrimonial de la información. Es decir, ellos dicen, yo genero la información, entonces es mía. Y están muy equivocados, porque en el momento en el que tú decides formar parte del sector público, tú decides asumir que todo lo que hagas es una caja de cristal, que cada cosa que escribes en algún momento de la vida de ese documento va a ser público. Esto es algo que tiene que hacer desde el INAI, concentrarse en cambiar el chip de los funcionarios y decirles, ojo, no es tuya. Si quieres que sea tuya, no trabajes en el sector público, ¿no? Vete hacia privada. Vete a la privada, ¿no? Y incluso cuando se trata de la privada y recibes dinero público, lo siento, ¿no? Tú tienes que rendir cuentas sobre el dinero público que recibes. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta como ciudadanos para exigir nuestro derecho a la información es que nosotros estamos pagando, somos como por ejemplo los jefes. ¿Y qué pasa cuando un jefe le pide cuentas a su empleado? El empleado le tiene que entregar los papeles, las facturas, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que hacer. Nosotros somos los jefes de los funcionarios públicos y el derecho a la información lo que nos permite es que nos rindan cuentas, que nos digan, aquí están las facturas con las que pagué esta carretera, aquí están los contratos que firmé, estas son las personas que licitaron para hacer esta carretera y estos son los beneficios que te genera la carretera. Si los funcionarios públicos no entienden eso, pues entonces, teóricamente, está el INAI, ¿no? Y el INAI es responsable de revisar cuando no te están contestando, cuando te están contestando de manera imparcial o cuando, por ejemplo, te están clasificando la información. Pero también es cierto que si el INAI no está funcionando, hay mecanismos a través de los cuales tú puedes solicitar que el Instituto Nacional de Transparencia revise la falta de respuesta del INAI o bien de las instituciones locales. Esto significa, en pocas palabras, un cadalso. ¿Por qué? Porque tienes que atravesar por 3 instituciones de los 2 niveles de gobierno para poder tener información básica, tan básica como cuánto gana el médico de la escuela, ¿no? El médico del centro comunitario. Sin embargo, por eso es que creo que es importante desde la ciudadanía que reconozcamos en principio que si el Estado no nos contesta, o sea, que nosotros tenemos derecho a saber. ¿Por qué? Porque la información que se resguarda en cada una de las instituciones de gobierno es nuestra, no suya, ¿no? Y eso es un primer paso que es importante saber. La información que tiene el gobierno dentro de sus archivos es información que se recaba de nosotros mismos. Nosotros somos la información. ¿Me explico? Y en ese sentido es que es tan importante que nosotros nos apropiemos del reconocimiento de que la información es nuestra. En la medida en la que eso suceda, es en la medida también en la que nosotros, o sea, es muy difícil. Tú ahorita hablas de 41 solicitudes de información. Tal vez valdría la pena decir, a ver, de qué son, pero es muy difícil que cuando una persona te pregunta, oye, ¿cómo te llamas? No, pues Juan. Oye, ¿cómo te llamas? No, pues Juan, ¿no? Cuando te preguntas 2,000 personas, 3,000 personas, ya no le vas a poder mantener la mentira y vas a tener que decir la verdad, ¿no? Bien, Pablito. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez, en la medida en la que la gente se apropia más del derecho a la información, es en la medida en la que las instituciones ya no pueden mantener su mentira o mantener su falta de respuesta. Porque la ciudadanía se activa y empieza a exigir respuestas. Fíjate que incluso, Diego, tú eres una palabra muy importante, la impunidad. Y
es increíble que aquí los compañeros periodistas nos ha pasado, decimos claro, que para ir a meter una demanda como periodistas, primero tú tengas que comprobar que eres periodista, Ana. Que te dice, espérate, ¿estás en la relación de medios nacionales? Para saber si eres periodista o no. La otra, ¿con qué medios escribes? Oye, espérate, te piden todo un currículo para saber si eres o no periodista. Y te dice la misma autoridad que es la que supuestamente está para defender a los periodistas. ¿Y eso qué pasa? Que muchos periodistas, yo creo que no van a meter su demanda, por lo mismo dicen, oye, voy a perder mi tiempo, como dice cualquier ciudadano, a la fiscalía, en este caso, a la PGR, porque realmente, ¿para qué voy? Si no pasa nada. Y eso es grave, que simplemente la impunidad se queda ahí porque los mismos funcionarios hacen que se dé. Sí, uno de los métodos más efectivos para que se siga reproduciendo la violencia es la impunidad. Es decir, los agresores ven que no está pasando efectivamente nada y dicen, bueno, es muy fácil cortar al mensajero y con eso eliminar el mensaje y que ya no le va a llegar a la sociedad y por tanto yo voy a poder seguir aprovechándome de mi posición o sacar lucro de mis intereses personales. Es algo muy, muy complejo, ¿no? El 99.13% que teníamos registrado de agresiones contra periodistas permanecen impunes por parte de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. ¿Por qué la FEADLE puede determinar esto lo agarro y esto no lo agarro? O sea, es increíble cómo la FEADLE puede decir, oye, espérate, creo que no son periodistas, pero ¿has hecho una investigación para determinar si es o no? O sea, ese sí es grave. Eso es uno de los puntos que tratamos en este protocolo de la impunidad porque realmente no debería ser así. Nosotros también estamos acompañando, por ejemplo, el caso de Moisés Sánchez, un periodista asesinado en Veracruz, y tuvimos que tardar 2 años litigando el caso contra la Fiscalía Especial para que reconociera que Moisés era periodista. Justamente a partir del caso de Edwin, cuando es golpeado y torturado en el municipio de Sellé, es que nosotros, acompañando con el equipo de indignación, se logra que la Suprema Corte se pronuncie al respecto y diga, no, a ver, el periodismo se debe atender desde la función esencial del periodismo y no desde la capacidad que tenga de ser con título o sin título. Es decir, esta discusión desde 1985 a nivel internacional ya está superada. Pero acá justamente es mucho de lo que sucede en el ABC de la impunidad porque encontramos una respuesta o al menos una teoría cuando son los agresores evidentemente no se van a investigar a sí mismos. Entonces es una parte importante. Los criterios son muy claros, tanto por la Constitución como por el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la atracción de casos por la Fiscalía Especial. Es decir, no hay un tema ahí confuso ni nada, pero sin embargo pasa, sobre todo en las zonas más alejadas del centro del país, esa es la realidad, en muchos municipios que ni siquiera tienen el conocimiento preciso de que la libertad de expresión es un derecho que además sirve para garantizar otros derechos humanos. Pasa que ni siquiera conocen la función del periodismo, la función social, la importancia del periodismo. Y eso ya es un problema, porque hay un protocolo, un protocolo nacional que obliga a hacer una serie de pasos que no se cumplen, porque en la práctica estás presentando tu denuncia y te dice la fiscalía, ¿sabes qué? Es que primero acredítame que estás en un medio, enséñame tus notas, y si no me enseñas tus notas, pues no puedo investigar. Bueno, eso es un problema que lo hemos mencionado, lo hemos denunciado y el cual se tiene que ocupar directamente la Fiscalía General de la República, porque es grave que esta fiscalía, además federal y general, se siga presentando este tipo de falencias. Ahora, si esto pasa en la Fiscalía General, ¿qué va a pasar en las fiscalías locales? No, porque además, Diego, Anita, hay un tema interesante, ¿no? Tú, decimos, a nivel nacional debe haber, o hay, aquí no se sabe, un mecanismo de protección a periodistas. Debe haber y debe de funcionar. Pero acá en el estado de Yucatán, yo no sé por qué no existe este órgano. O sea, ¿no estamos fuera de la ley entonces de que Yucatán no existe? Bueno, ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con el mecanismo federal. A nivel estatal solamente existen muy pocos mecanismos. Y la realidad es que no funcionan bien porque, como mencionó Diego, el mayor agresor contra la prensa son los propios estados, ¿no? Los funcionarios públicos de los estados o los funcionarios públicos de los municipios. El problema de tener mecanismos estatales puede derivar en una situación en la cual los mismos agresores
que van en contra de un periodista son quienes terminan siendo los encargados de su protección. Y por eso desde artículo 19 lo que hemos dicho es que el mecanismo federal tiene que tener unidades estatales que puedan coadyuvar en la protección de los periodistas estatales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como bien lo mencionó Diego, del 100% de agresiones, la mitad vienen de los actores del Estado, ¿no? De los agentes del Estado, principalmente agentes estatales y agentes municipales. Entonces, por ejemplo, puede llegar el caso en el que el policía que agredió, golpeó, amenazó, intimidó a un periodista es el que termina estando a cargo de su protección. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el caso de Veracruz, en el que sí existe un mecanismo estatal. Sin duda, algo que se tiene que hacer desde el estado de Yucatán es impulsar que en conjunto con el mecanismo federal haya vías de coordinación efectivas para que haya una unidad que responda de manera inmediata en caso de una agresión en un periodista y pueda haber mecanismos de protección que lleguen a la ciudad de al Sí. estado de Yucatán. Pero es importante tomar en cuenta que mientras no haya una coordinación efectiva entre el gobierno del estado de Yucatán y el mecanismo de protección federal, entonces no hay protección que alcance, ¿no? Sí, porque además, fíjate, nos pasó como le pasa aquí tan cerca como nuestro colaborador, reportero Félix Bigman, que ahora parece piñata cada vez que saca una nota en contra del alcalde William Pérez, todo le cae, incluso hasta hacen, ahora sí como dice acá, hacen moloch, que decimos acá en Yucatán, todos se juntan, aparecen los fake news en contra de su persona para desacreditarlo. Y lo mismo compañeros de Peto, compañeros de los Juscap, Juan Venegas, pero sin embargo dicen, oye, ¿qué hacemos? O sea, no hay nadie, es la misma policía, prácticamente, o el alcalde, la que nos está reprimiendo y los que nos manda a golpearnos. Entonces, es grave que no existe un mecanismo a esas alturas, o al menos incluso a nivel federal. La misma Cámara de Diputados tiene una comisión para protección de los mismos periodistas y acá no hay. Entonces, aparentemente en Yucatán no pasa nada, pero sí pasa mucho. Y no se dice muchas cosas porque realmente dice uno como periodista, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero, te digo, si vas tú a meter tu demanda a la fiscalía, te dicen que no eres periodista o compruébalo. O sea, ahora sí que yo soy el culpable, ¿no? Espérate. Y eso es desalentador, ¿no? Para ti como periodista. Sí, es otra de las problemáticas, ¿eh? Encontramos estados en los cuales tenemos registradas muy pocas agresiones, pero eso no quiere decir que efectivamente no pase nada, sino que la información probablemente no esté llegando, sea una zona silenciada, o definitivamente no haya un periodismo libre y plural. Creemos que en Yucatán pudiera ser uno de estos casos, en los cuales la violencia institucional, la violencia generalizada, las campañas de desprestigio desalientan a todas las personas que se quieren dedicar al periodismo, y con esto evidentemente el tipo de agresiones o las agresiones van a ser muy bajas y en consecuencia el gobierno va a decir aquí no pasa nada. Es decir, no necesariamente que no haya tantas agresiones registradas, al menos por las organizaciones, signifique que haya un periodismo plural y libre. Lo encontramos con Bigman, lo encontramos con Edwin, lo encontramos con Bartolomé, que son víctimas constantes de campañas de desprestigio, son víctimas constantes de otro tipo de agresiones, y la cuestión sigue igual. Es decir, ni el mecanismo federal ha encontrado la llave para que estas agresiones bajen. Y creo que es importante decir, nada más hay añadir, que una medida idónea que tendría que estar tomando tanto el presidente municipal o en su caso el gobernador o cualquier alta autoridad en los distintos municipios es un reconocimiento expreso hacia estos periodistas, porque entonces estaría generando un efecto disuasivo a este tipo de campañas. Si hoy no escuchamos desde los mismos gobernadores la importancia del periodismo, entonces ellos también se vuelven cómplices de este tipo de agresiones que están sufriendo sus colegas periodistas. De hecho, es desagradable, bueno, desalentador y no. Cuando pasa algo, tú lo acabas de decir, el que debe alzar la voz es la primera autoridad del Estado y se hace mutis, simplemente como que no pasa nada, ¿no? O sea, se sientes completamente, no dice nada en ningún momento. Dices, espérate, si es esta autoridad estatal que tenemos que nos está pasando algo, que es un hecho real, es un hecho que se está dando, y tú como autoridad estatal te quedas callado, muchas veces entiendo por qué muchos compañeros periodistas se tienen que autocensurar, o porque les puede pasar lo mismo, ¿no?
Y eso es lo grave. Y yo creo que ahí nada más algo que me gustaría decir es, aquí en México parece que los funcionarios públicos hacen más valer sus circulares que la propia Constitución. Así es. Pero valdría la pena recordarles aquí en tu programa que hay dos principios internacionales que, de acuerdo a la Constitución en su artículo primero y su artículo sexto y su artículo séptimo, los invito a leerlos, señores funcionarios públicos, dicen claramente lo siguiente: nadie puede ser cuestionado por ser periodista, ¿no? En el sentido de, y tampoco se puede cuestionar la veracidad de la información en base a los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo periodístico tiene que ver con si todos los días te levantas o de manera constante te levantas a informar, a traer información a la gente, así de simple, eres periodista. No necesitas tener un título, no necesitas pertenecer a un medio. Si tú de manera constante estás trayendo información a la gente, eres periodista, así de simple. Y yo les recomiendo, porque ya ganamos alrededor de 10 casos, incluido uno de Yucatán en conjunto con Iluminación respecto a este tema, pues entonces que se abstengan de cuestionar la calidad de periodistas de las y los periodistas en el estado de Yucatán. Segundo, creo que es importante considerar que hoy por hoy en México lo que dice la Constitución es que ningún periodista puede ser sujeto de inquisición judicial, administrativa o civil por hacer su trabajo, ¿no? Eso dice la Constitución. Yo no puedo como funcionario público utilizar el aparato de Estado para ir en contra de un periodista, ¿no? Y la otra cosa que dice la Constitución, y es clarísima, es que todas y todos tenemos derecho a recibir, buscar y publicar información. Entonces, si eso no lo está entendiendo, que es algo tan simple que parece, ¿no?, algo muy simple aquí, pues entonces estamos mal desde el principio. Yo creo que es importante hoy que los funcionarios públicos, cuando deciden ser funcionarios públicos, la primera lectura que tengan es la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque en esta es muy clara, y la Constitución de Yucatán también lo dice, ¿no? La Constitución de Yucatán también dice exactamente estas mismas palabras. No es tan complicado, pero es importante que empecemos, si queremos realmente cambiar, si queremos hablar de que necesitamos instituciones eficaces, de que somos los estados más seguros. La seguridad implica el reconocimiento del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho implica conocer y aplicar lo que dice la Constitución. Sí, perdón, Ana, bueno, me gustaría agregar también que en el mejor de los escenarios es que los presidentes municipales, los gobernadores no digan nada. Hay en otros estados, por ejemplo, que pasa lo que no debería pasar, que es criminalizar al periodista. Y esto entonces ya está otra vez generando el terreno idóneo para que la sociedad se desinterese en lo que le pasa a los periodistas. Es decir, cuando un periodista es señalado de ser vocero del narcotráfico o pertenecer a una célula criminal, desde luego que la sociedad va a decir, bueno, es que el periodista se lo buscó. Así es. Es decir, esta línea narrativa de silencio o de criminalización. Pero además, Diego, la misma gente te dice, oye, es que están atacando al alcalde. Espérate, la gente dice, oye, pobrecito, está robando, pero es poco. O sea, es un vicio que se tiene acá, de que tenemos que justificar al que está robando, al que es el más corrupto, y pone a la misma gente para decir, es que el periodista está diciendo que está robando, y todo el mundo pero aquí están las pruebas, señor, está robando. Sí, pero oye, no se vale, los que estaban robaron más. Es increíble. Sí, lo más irónico es que ahí sí fluye la información. Cuando empieza a decir, cuando se empieza a crear una narrativa, ahí sí fluye toda la información, ¿no? Ahí sí salen los comunicados de fiscalías, salen los comunicados de procuradurías, en los cuales dicen, bueno, es que el periodista estaba relacionado con no sé qué. Pero cuando es algo que los periodistas piden, y tú lo comentabas al principio, es cuando, bueno, mejor me hago de oídos sordos, y es ahí como parte de lo preocupante y parte de lo por el cual se garantiza que todas las agresiones se repitan, ¿no? Señores, ahora sí, la líder de este equipo de artículo 19, Ana Cristina, gracias por venir, de verdad te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Diego, a ti. gracias. Muchas gracias, como de siempre, verdad es un placer. Esperemos que se repita las veces que ustedes consideren, que vengan a Yucatán a su casa.
Porque Gracias. es importante que compañeros periodistas de Yucatán sintamos que hay alguien que al menos pueda alzar la voz por parte de nosotros. No, muchísimas gracias y nada más decir que creo que es importante a tu audiencia pues que sigan abrazando y acompañando al periodismo, ¿no? Porque sí se encuentra amenazado en todo el país, desgraciadamente, y necesitamos información. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.